Okay. Good evening, everyone. Welcome to our ninth class of this intermediate English course. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, teacher. Sí. Good evening. Okay. Bien, chicos, para esta noche tenemos una clase bien sencilla porque nosotros avanzamos mucho el martes. Vamos a terminar de ver lo que es el tema del wish. Ahora vamos a ver los ejercicios que ustedes estuvieron realizando. Vamos a ver cómo les quedan las oraciones utilizando el wish. Ya la práctica con respecto a estos temas ya está en la plataforma. Son 3 ejercicios cortos. Uno de los ejercicios tiene que ver con el wish, evidentemente. Recordarles nuevamente que al finalizar la clase le voy a enviar el enlace de la práctica de los verbos. Esa práctica de los verbos va a tener un puntaje de 5 puntos. Son 5 puntos adicionales que ustedes van a tener ahí en caso de que le hagan falta esos puntos para aprobar el módulo. Lo tienen ahí como un excedente. El enlace va a ser enviado cuando se termine la clase y van a tener hasta mañana a las 12 del mediodía para hacer la práctica. ¿Ok? El Google Form me da la hora de cuando hicieron la práctica, así que pasada las 12 del mediodía de mañana, pues ya, aunque lo haga, pues no va a tener los 5 puntos adicionales. La idea es ayudarlos un poco ahí, ¿verdad? Para que tengan puntos adicionales y no les haga falta nada para aprobar el módulo. Este primer módulo de este módulo intermedio, valga la redundancia, termina a final del mes de enero, ¿verdad? Otra cosa, recordarles también que el próximo martes vamos a tener un repaso de lo que hemos visto hasta ahora con un Kahoot, nuestro primer Kahoot del módulo. Vamos a ver, ya que vamos a retomar la dinámica. Diciembre fue un poco complicado por el asunto del tiempo, pero ya volvemos a retomar la dinámica corrido y vamos a tener más Kahoot en las próximas semanas, iniciando con un Kahoot que va a abarcar lo que hemos visto de diciembre para acá, ¿ok? De diciembre para acá. Por lo menos una pregunta de cada uno, cosas básicas que ustedes deben de saber. Denme un segundito que algunos no logran entrar. Esto es algo normal. Ok, normalmente pasa mucho con Teams eso. Usamos Teams porque es la aplicación oficial del Infotep. eh, y es una aplicación que no tiene límite de tiempo. Las demás pues siempre tienen un límite de tiempo, salvo que uno adquiera la suscripción. Pero esta ya es una suscripción premium que tenemos a través del Infotep y por eso siempre usamos Teams. Bien, chicos, entonces con eso dicho, vamos a nuestras oraciones. Vamos a ver cómo les fue a ustedes jugando con el I wish. Let's see. Bien. Estuvimos viendo el martes el I wish para hablar acerca de deseos, situaciones hipotéticas, ¿verdad? En el presente. Y vimos 4 formas distintas de crear este I wish. Entonces, tenemos esta oración, ¿verdad? My classes are really boring, que tenemos que convertirla aquí utilizando I wish. Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo diría esta oración utilizando I wish? La oración número 3 de lo que usted hizo, vamos a ver. Tell me, Scarlett, tell me. Hi. La número 3. Dice, I wish I
My class weren't so boring. Ok, very well. Entonces, solamente eliminar el I, el segundo I, en este caso, Scarlett, porque como ya estoy utilizando aquí un adjetivo posesivo, ya me estoy refiriendo a mis clases, no necesitaría añadirle el I, ¿ok? Déjenme yo ver cómo lo ponemos por aquí, por si acaso, porque ¿verdad? En mi mente está bien claro. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Ok, entonces la número 3 sería... ¿Podría repetir, Scarlett, please? Yes, I wish my class weren't so boring. Okay, I wish my classes weren't so boring. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué podemos ver en esta oración? Bueno, estamos identificando primero que la oración nos dice my classes are. Así que el verbo de la oración es el verbo to be. Si recordamos, en el Grammar Focus que tuvimos el martes, vimos que cuando estamos utilizando el verbo to be, vamos a utilizar were o weren't. ¿De qué va a depender? Were es para afirmar y weren't es para negar. Normalmente, cuando uno está trabajando con el wish, uno va en contra de lo que dice la oración. Porque si mis clases son muy aburridas, lo contrario es lo que yo voy a desear. Si yo no estoy de vacaciones, lo contrario es que yo voy a desear. Bien, me siguen. Entonces, ya yo sé que en este caso, como mis clases son muy aburridas, lo que yo voy a desear es que no lo sean, pues voy a utilizar el weren't. ¿Ok? Entonces, I wish my classes weren't so boring. En vez de quedarnos con el really, usamos el so, porque really en inglés, como hemos visto en una clase anterior, lo usamos principalmente para cosas positivas. Y aburrido no es algo positivo. Entonces, el otro intensificador que podríamos usar es so, que es un intensificador más versátil que puede ser usado tanto en afirmación como en negación. Entonces, esta sería la forma correcta de convertir esa oración utilizando I wish. Muy bien, vamos con la cuarta oración. I'm not on vacation right now. Vamos a ver. Heidi Fania, tell me, number 4. Good evening, teacher. Good evening. I wish I were on vacation right now. Okay, very well. I wish I were on vacation right now. Ok, muy bien. No hay nada que arreglar ahí, eso está correcto. Aquí la oración me decía que yo no estoy de vacaciones ahora mismo y identifico que mi oración tiene el verbo to be. Aquí está el verbo to be en contracción. I'm not, ¿ok? Entonces ya yo sé que cuando vaya a hacer el deseo, a construir la oración con el deseo, pues tengo que utilizar la forma del verbo to be que utilizo para referencias hipotéticas, que en ese caso es were o weren't. Como aquí yo estaba negando, ¿qué voy a hacer de este lado? Pues voy a afirmar, porque siempre es lo contrario. Yo voy a desear lo contrario. No puedo desear exactamente lo mismo, porque ¿cuál es el sentido entonces de desear algo, verdad? Sencillo. Entonces, I wish, repito el pronombre I, porque soy yo el que estoy deseando y el efecto del deseo es sobre mí mismo porque son mis vacaciones. Entonces, yo deseo que yo estuviese de vacaciones o yo desearía estar de vacaciones para decirlo de manera correcta en español. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el number 5. My family can't afford a bigger house. My family can't afford a bigger house. ¿Cómo sería esta oración? Utilizando wish. ¿Cómo la hicieron ustedes? Tell me, Heidi. I wish my family could afford a bigger house. Muy bien, very well. Could afford a bigger house.
Muy bien, excelente. Nada que agregar ahí. Recordemos que aquí habíamos visto, todo esto está aquí detrás, no hay que inventarse nada. Habíamos visto que cuando la oración normal, donde yo estoy afirmando lo que estoy afirmando, tiene el verbo modal can't, cuando yo quiera convertir esta oración utilizando wish, debo utilizar could. En vez de can't, utilizo could, ¿verdad? Entonces, aquí en esta oración vemos claramente que tiene el can't. My family can't afford a bigger place. Mi familia no puede costear una casa más grande. Entonces, yo simplemente tengo que cambiar aquí el can't por el could y listo. Inicio con I wish porque es mi familia. Entonces, el que lo va a desear soy yo. ¿Ok? I wish my family, que es sobre quien quiero el efecto de mi deseo, could afford a bigger house. Very well. Si se fijan, muy sencillo. Number 6. Vamos a ver. The neighbors won't stop making noise. The neighbors won't stop making noise. ¿Cómo convierto esta oración? Utilizando wish. A ver, los que hicieron la práctica, no sean tímidos, láncense ahí. Tenemos a Heidi otra vez. Tell me, Heidi. I wish I had quiet neighborhood. Ok, entonces Heidi dice, I wish I had quiet neighbors. Neighborhoods, yes. Yeah, neighbors, ok. ¿Todos están de acuerdo con esta estructura que estamos viendo aquí? Vamos a ver, ¿todos están de acuerdo? Tell me, Scarlett. Yo la hice de otra forma. Dígame, Scarlett, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí al lado. Bueno, yo puse I wish they, no me acuerdo cómo que se pronuncia, would. Ok, they would, ajá. Make, ajá. Stop, make, no me acuerdo cómo se dice la última palabra. Noise. News, algo así. Ajá. Noise. Ok, Sí. I wish they would stop making noise. Ok. ¿Hay alguna otra propuesta? ¿Alguien más? Ok. Bien. Entonces, vamos a ver. De acuerdo a la regla, cuando tenemos el futuro, won't, ¿verdad? La negación en futuro, won't. Para yo convertir esa oración de manera hipotética de algo que yo desearía, necesito utilizar el verbo modal would. Necesito utilizar el verbo modal would. Entonces, de las dos oraciones, la oración que utiliza correctamente el auxiliar o el verbo para convertirlo en I wish es la segunda oración. No puede ser esta porque la oración no está en presente simple. La oración está en una negación futura. ¿Ok? Entonces, vamos a darle para atrás. La respuesta correcta es I wish they would stop making noise. Para ser más certero todavía, podríamos decir I wish my neighbors, ya que lo tengo ahí, would stop making noise. Oh, ¿qué dice aquí? Would stop making noise. Bien, ¿qué yo hice? They es el pronombre para neighbors, porque son ellos y está en plural. Esta oración está correcta, ¿ok? Esta oración no está incorrecta. Esta oración está correcta. Pero para ser aún más precisos, porque el they, si no estoy en contexto, no voy a saber quiénes son. Entonces, cuando coloco de my neighbors, pues son mis vecinos, ya yo sé exactamente de quién estamos hablando. ¿Ok? Ya yo sé exactamente de quién estamos hablando. Pero la anterior con el they es correcto. También podría decir esto, I wish
The neighbors, para referirme a los vecinos, yo desearía que los vecinos se detuviesen de hacer ruido. También sería otra forma, ¿ok? Pero esta, en términos de estructura, está correcta. Por último, tenemos la número 7. Harry doesn't like his job. Harry doesn't like his job. ¿Cómo yo convierto esta oración? Utilizando wish en algo de deseo. Tell me, Heidi. He wishes he had a different job. Okay, he wishes he had a different job. Okay. ¿Todos la tienen así? ¿Alguien la tiene diferente? He wishes he had a different job. Tell me, Scarlett. Again, tell me. Yo tengo, I wish he liked his job. I wish he liked his job. ¿Así? Ajá. Sí. Ok. ¿Alguna otra propuesta? En este caso. Ok. Normalmente, cuando nosotros tenemos un verbo en la oración que nos están ofreciendo, para nosotros transformarla, normalmente se mantiene el mismo verbo, ¿ok? Esta estructura está correcta. He wishes he had a different job no está mal. En términos de estructura eso está correcto. Es simplemente que cuando tenemos un verbo ya en la oración, como estamos hablando de gusto y que a Harry no le gusta su trabajo, lo contrario sería que a él le gustase su trabajo. ¿Ok? Que a él le gustase su trabajo. Entonces, normalmente, si se fijan, siempre se utilizan los mismos verbos, es decir, los verbos que hablan de la acción como tal, se vuelven a repetir. ¿Ok? Entonces, aunque esta está correcta, interpretó correctamente que esto estaba en presente simple y aquí lo puso en pasado simple, pero aquí está hablando de cambiar de trabajo cuando aquí simplemente estábamos hablando de que a él no le gusta su trabajo. Podría ser, pero para mantenernos centrados en el esquema de cómo lo evaluarían si usted tuviera que hacer una oración como esa, pues la respuesta más cercana sería I wish he liked his job. Yo desearía que a él le gustase su trabajo. ¿Ok? Normalmente vamos a trabajar con el mismo verbo. Glenis, vi su mano por ahí, Glenis. Hola. No, pero ya usted la corrigió. Ok. Muy bien. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Es un tema bastante fácil, es muy divertido también. La estructura es sencilla. Lo que hay que recordar es las 4 reglitas. Bueno, sí, 4 reglitas. En su práctica, que está en la plataforma ya y tienen hasta el próximo jueves, la de la semana pasada cierra hoy. Insisto, pónganse al día. Como aún no he corregido, tienen chance. Cualquier práctica que tengan sin hacer, aprovechen, porque luego de que yo corrija, pues entonces, si hay alguna otra oportunidad, le va a valer menos la práctica, ¿ok? Entonces, en la práctica van a tener un ejercicio en el que tienen que hacer 5 oraciones utilizando la estructura de I wish, ¿ok? De I wish. Ya con lo que usted ha visto aquí se orienta, con los ejemplos que están en el Grammar Focus usted se orienta. Juegue con eso, recuerde las correcciones que hicimos aquí y como no va a tener una oración afirmando para usted cambiarla, sino que usted es libre de crear el deseo que usted quiera, pues es mucho más fácil todavía. Es decir, es un poquito más complicado cuando le ponen una oración y de eso usted tiene que hacerlo, a que simplemente usted empieza a desear por esa boca lo que usted quiere desear. I wish I were rich.
I wish I had a car. I wish, what else? I wish I could have a bigger car. I wish I could have a more expensive car. Lo que usted quiera desear. Dígame, Glenis, ahora. Ahora pues, fue que se me fue la señal. Un poquito, una preguntita. Eso que estábamos viendo, ¿también se va a subir? No este ejercicio exactamente, sino un ejercicio en el que ustedes van a crear de cero 5 oraciones usando I wish. ¿Y a dónde la vamos a poner? ¿En qué tarea? O en la Porque la plataforma, práctica 3. en la plataforma, en la práctica 4. Es decir, hay una práctica nueva que yo acabo de subir ahora a la plataforma. Yo les digo, la práctica no 3. tenía nada pendiente. Ok. La práctica 3 es la que cierra hoy, pero ya sabemos que todos los jueves se sube una práctica. Entonces ya yo subí la práctica siguiente, ya para que ya esté en la plataforma. No van a tener que esperar a mañana, ya está. Y en esa práctica es que tienen un ejercicio en el que tienen que crear 5 oraciones utilizando I wish, simplemente, ¿ok? El otro ejercicio es hacer 5 oraciones utilizando las comparaciones de adjetivo con as, que vimos el martes, sencillito. Y van a tener 5 oraciones directas para convertirlas en oraciones indirectas. 5 oraciones facilitas, 5 preguntas, preguntas directas para convertirlas en indirectas, recordando lo que ya habíamos visto. Es una práctica bastante corta. Muy bien, chicos, si no hay dudas aquí, continuamos. Ahora vamos a ver un tema mucho más fácil todavía, que es los sequence adverbs. Los sequence adverbs son adverbios que usamos para describir el orden en el que 2 o más acciones ocurren. Ustedes ven como en español uno dice primero pela el plátano, luego pon a hervir la olla con el agua, después le agregan la sal, finalmente agrega el plátano. Eso de primero, luego, esos son los sequence adverbs. En inglés tenemos, en este caso vamos a ver un puñado de ellos, que son básicamente los más usados. El first, next, then y finally, ¿ok? Vamos a verlos. Aquí tenemos, ok, lo que le acabo de decir. Vemos este ejemplo. Se utiliza mucho y lo vamos a ver cuando estemos viendo las recetas de comida en inglés. Vemos aquí making an omelette, haciendo un omelette. First, I break the eggs. Then, I heat the butter in a pan. Next, I add the eggs. Finally, I eat the omelette with toast. Primero, quiebro los huevos o los rompo. Después, caliento la mantequilla en el sartén. Luego, añado los huevos. Finalmente, me como el omelette con una tostada. Es para eso. Entonces, vamos a ver. La regla es sencilla. Primero tenemos first. First, for an action that happens before any others. We can also use first at the end of the sentence. Vamos a utilizar siempre first con la primera acción. La acción que sucede antes de cualquier otra acción. Así que first es bastante fácil porque siempre va a tener una posición al inicio. ¿Por qué? Porque es la primera acción que ocurre. Entonces, first podría estar al inicio de la oración o al final. Por ejemplo, I have a lot of work to do. First, I will make a cup of tea. O I will make a cup of tea first. Cualquiera de las dos posiciones es correcta. ¿Ok? First, coma, porque cuando utilizo el first al inicio, en inglés va una coma y luego va el resto de la oración. Esto ya es un detalle más relevante al momento de escribir. Se lo menciono para que lo tengan por ahí. Pero básicamente es que recuerden que first siempre va at the beginning or at the end. Y va a ser siempre el primer sequence verb porque es el
verbo secuencia que está al inicio de un grupo de acciones porque es la primera acción. Luego tenemos el next y el then. Tanto next, que significa después, y then, que significa entonces, can both be used for an action that happens after another action, but we usually use. Tanto el next como el después se pueden utilizar ambos para una acción que ocurre después de otra. ¿Ok? Pero en términos estrictos, cada uno implica algo diferente. Vamos a ver. Next, for an action that happens immediately after another action or as soon as possible. We can also use next at the end of the sentence. ¿Ok? Entonces utilizamos next cuando una acción ocurre inmediatamente después de otra o lo más rápido posible. También podemos utilizar next al final de una oración. El asunto es que next y then se podrían utilizar de manera intercambiable, indistinta, para decir que luego, entonces, después, ¿verdad? Pero de manera estricta, el next implica que la acción a la que yo estoy haciendo referencia está sucediendo prácticamente ahí mismo después de la otra, ¿ok? For example, I went to Bolivia on holiday. Next, I want to go to Brazil. En este caso, la persona fue a Bolivia en el día festivo, en el día de fiesta, próximamente o luego yo quiero ir a Brasil. El hecho de utilizar el next implica que la persona quiere hacer esto lo más rápido posible. Bien. I'm eating breakfast now. I will clean the kitchen next. Yo estoy desayunando ahora. Yo limpiaré la cocina después. El hecho de que tengo next implica que probablemente la persona inmediatamente termine de desayunar, va a limpiar la cocina. Fíjense que yo digo probablemente, porque esto es un uso estricto teórico en el papel, pero muy probablemente en el día a día estas distinciones no se tomen en cuenta entre next y then, ¿ok? Luego tenemos then, que se utiliza para una acción que ocurre después de otra, pero que no es inmediata. Ese sería el sentido correcto. We can use and then without a comma. Podríamos utilizar y después sin una coma. Por ejemplo, Sarah is doing her degree. Then she wants to be a lawyer. Sara está haciendo su grado, ¿verdad? Está estudiando. Después, ella quisiera ser un abogado. Sara probablemente no será un abogado inmediatamente ya termine. ¿Ven? Dice probablemente. Porque puede ser que sí, pero el then me permite especular que tal vez no sea inmediatamente. They went shopping in the morning and then they went to the zoo. Ellos se fueron de compras en la mañana y luego se fueron al zoológico. Este then me dice a mí que probablemente fue inmediatamente que se fueron al zoológico o pasó un rato antes de irse al zoológico. El then me permite especular eso. Mientras que el next me enfatiza que la acción ocurrió una después de la otra, en el caso del then tal vez no haya sido tan inmediato. ¿Ok? Simplemente vamos a especular aquí. Y por último tenemos finally. Finally, que al igual que first, tienen lugares especiales. Porque el first siempre va a ir al inicio para resaltar la primera acción. Y el finally siempre va a ir al final para resaltar la última acción. So, for the action that happens at the end, after any others, or after a long time, we can use finally before the verb without a comma. ¿Ok? So, finally lo vamos a utilizar para la acción que sucede al final, la última acción. Por ejemplo, I worked all evening. Finally, I went to bed at 11 p.m. Yo trabajé toda la noche. Finalmente, me fui a la cama a las 11 p.m. Aquí vemos los distintos usos que puede tener el finally después del punto. Siempre va a iniciar con una coma. Luego de que yo coloque finally, si se encuentra en el medio de una oración no va a ser necesario, etc. Y esos son detalles
para al momento de redactar ortográficos. Lo importante en este punto, en este momento, es que usted recuerde que finally es el sequence adverbs, el adverbio de secuencia que va al final. Entonces, es muy sencillo. El first siempre va a iniciar porque va a hacer referencia a la primera acción. El finally siempre va a hacer referencia a la última acción. El next y el then es lo que va a estar en el medio diciendo después, entonces, después, entonces, después, entonces. Si usted quiere ser bien estricto, usted ya sabe que next implica que la acción que continúa sucedió inmediatamente o lo más rápido posible. Mientras que then genera la duda de si sucedió muy rápido. ¿Ok? Puede ser que se hayan tomado un poquito más de tiempo. ¿Cómo puede ser que no? Es simplemente que queda abierto a interpretación. De Yajaira, tell me. Teacher, I need different next then. No understand. Okay, you need the difference between next and then? No understand very good. Ok, so déjenme repetirlo de nuevo, está bien. Entonces, next y then, next significa al lado de, ¿verdad que sí? Al lado de, en términos de ubicación. Pero en el caso de secuencias, para nosotros viene siendo como siguiente, ¿verdad? Y then significa entonces. Estábamos viendo que utilizamos el next y el then para hablar de que una acción ocurre después de la otra. Vamos a ver el ejemplo de la receta, que tal vez sea mucho más sencillo así. Si vemos aquí la receta del omelette, vemos primero first I break the eggs, ¿verdad? Primero yo rompo los huevos. Después, then, I heat the butter. Así que then significa, en este caso, después, ¿verdad? ¿Qué significa? Que hubo una acción que sucedió primero y luego de esa acción va esta. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper los huevos y luego entonces se va a calentar el sartén. Next, después de haber calentado el sartén, yo voy a añadir los huevos. ¿Ok? Entonces, then y next siempre van a estar en el medio de first y finally, porque son los adverbios que me permiten decir cosas como después, siguiente, ¿ok? Para que la persona sepa que luego de realizar una acción va a la siguiente. ¿Ok? Entonces aquí then me permite entender que luego de romper los huevos, tengo que calentar el sartén. Y el next aquí me dice que luego de calentado el sartén, tengo que añadir los huevos. Es decir, me dan ese orden de secuencia de que luego de una acción va la otra. Luego de una acción va la otra. En el caso de next y then, en términos estrictos y teóricos, el next implica que la acción ocurre inmediatamente después de la mencionada anteriormente. Lo que significa que cuando dice aquí, I heat the butter in a pan, de que yo caliento la mantequilla en el sartén, automáticamente debo de añadir los huevos. Eso implicaría next, ¿verdad? De que la acción ocurre prácticamente inmediatamente termina la otra. En el caso de then, después de yo romper los huevos, me dice then, yo pongo a calentar el sartén. Lo que significa que entre la ruptura de los huevos y yo colocar el sartén a calentar, puede pasar un tiempo porque no hay prisa de yo inmediatamente haga esto, tenga que hacer esto. Y tiene lógica porque yo puedo romper los huevos y calentar el sartén 5, 10, 15 minutos después. Eso es lo que implicaría el uso de then, ¿ok? Mientras que aquí en el caso de next implica que la acción debe de ocurrir lo antes posible. Después de calentar el sartén, next, I add the eggs. Luego de calentar el sartén, entonces añado los huevos. Entonces, prácticamente esto es simplemente para dar la secuencia de que una acción va después de la otra. Next, implicando que la acción debe de ocurrir, la que sigue, lo antes posible. Y then, que la acción que sigue no tiene que ocurrir inmediatamente. ¿Sí le ayuda eso de Yajaira? Ok. Vamos a decir, por ejemplo, que usted, por si acaso alguien más tiene la duda, que usted me va a hacer el daily routine. ¿Recuerdan cuando hicimos las rutinas diarias de cuando usted se levanta, que usted se cepilla, se pone la ropa? Vamos a decir que usted me va a dar una secuencia de eso. Usted me dice, first, I wake up.
Okay? Then I brush my teeth. Next, I put my clothes on. Finally, I go to work. Primero me despierto, después me cepillo, luego me pongo la ropa, finalmente me voy a trabajar. ¿Sí? Me da una secuencia. Y el then y el next es simplemente que después de una acción vino la otra. Después de despertarme vino el cepillarme. Luego de cepillarme, pues entonces me puse la ropa. ¿Ok? Fíjense que utilicé then después de despertarme porque normalmente entre el momento en el que uno se despierta hasta que va a cepillarse, pueden pasar unos minutos. Uno no va corriendo. Uno tiene que, ¿verdad?, entrar en sintonía de que se despertó, dar 2 vueltas en la cama y luego que uno se para. ¿Okay? Pero luego de que se cepilla, ya que uno se echó el agua en la cara, pues uno se pone la ropa inmediatamente. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Secuencia. Bien, como les decía, el martes vamos a estar viendo recetas, algunas recetas en inglés, y vamos a ver las secuencias. Otra vez, si esas secuencias las vamos a ver. Por último, aquí tenemos phrasal verbs. ¿Qué son los phrasal verbs? Yo se los había mencionado anteriormente. Los phrasal verbs no son más que verbos que vienen acompañados de una preposición o de un adverbio. Y los phrasal verbs se caracterizan porque cuando están en este tipo de estructuras, que el verbo está acompañado de un adverbio o una preposición, el sentido cambia totalmente y ya no es el sentido que tenía el verbo por sí solo, sino que significa algo más. Aquí tenemos una muestra de unos 10 para que se vayan familiarizando con estas expresiones y se empiecen a conocerlas. Estas expresiones, por lo que les acabo de mencionar anteriormente, como al agregarle una preposición o un adverbio después del verbo, cambian totalmente el sentido del verbo. Uno sabe lo que significa porque conoce el significado, pero no porque puede necesariamente inferir lo que significa de la palabra misma, sino que ya tiene un significado fijado por los nativos americanos y uno entonces se los aprende, se aprende el significado. Por ejemplo, tenemos aquí be over, que es algo que es la expresión que significa be finished, estar terminado. The party is over, you should all go home now. La fiesta se terminó, ustedes deberían todos irse a su casa. Tal vez usted se preguntará por qué dice is over y aquí dice be over. Recuérdense que el verbo be se desglosa en 3 partes, am, is, are. ¿Okay? Y que al momento de usarlo vamos a utilizar su forma conjugada o is o are o am. ¿Ok? Por eso dice aquí is over. Pero el phrasal verb is be over. ¿Ok? De aquí es que viene. Luego tenemos la expresión break down. Break down. ¿Qué significa stop working? Que es el phrasal verb para decir que algo dejó de funcionar o que se dañó. For example, the car broke down in the middle of an intersection. El carro se dañó en el medio de una intersección. Luego tenemos la expresión break in, que significa entrar ilegalmente. El breaking es lo que hacen los ladrones cuando penetran en nuestros hogares. Ellos break in, es decir, entran ilegalmente. For example, the thieves broke in and stole all the equipment. Los ladrones entraron y robaron todos los equipos. Fíjense que break down y break in tienen el mismo verbo, que es el verbo break, el verbo romper, pero significan cosas diferentes simplemente porque uno tiene down y otro tiene in. ¿Ok? Simplemente por eso ya break down es una cosa, break in es otra cosa. Por eso era que le decía anteriormente que el significado no tiene nada que ver con el verbo. Porque una cosa es romper un vaso, romper un plato, y otra cosa es entrar ilegalmente a una casa. O que algo deje de funcionar. No necesariamente dejó de funcionar porque está roto, simplemente dejó de funcionar. Entonces ese es el asunto con los phrasal verbs.
Luego tenemos break up, que es cuando se le pone un fin a una relación o a un matrimonio. It is very difficult to break up with someone who you still love. Es muy difícil terminar con alguien a quien aún amas. Bring up es cuidar de un niño hasta que es un adulto, lo que nosotros llamamos criar. When her husband died, she had to bring up her son alone. Cuando su esposo murió, ella tuvo que criar a su hijo por sí sola. Call for. Call for es un phrasal verb que significa ir a un lugar a buscar a alguien para después de ahí llevarlo a otro lugar. En la oración, I'll call for you at 6, implica que la persona va a ir al lugar a buscarlo y de ahí se van a ir a otro lugar. Carry on significa continue doing something, es continuar haciendo algo. He moved to Brinton to carry on his work. Se mudó a Brinton para continuar con su trabajo. Carry out, do or complete something, es decir, hacer o completar algo. The police are carrying out a very extensive investigation. La policía está llevando a cabo una investigación extensiva. Fíjense de nuevo, carry es el mismo verbo, pero cuando tiene on, significa continuar a hacer algo, continuar haciendo algo. Mientras que cuando tiene otra preposición, en este caso out, significa que se va a completar algo. Uno es continuar y otro es completar. Yo no puedo inferir eso de la estructura. Yo tengo que saber lo que significa. Últimos dos. Check out, yo sé que ustedes lo conocen, que es to leave a hotel after paying, que es dejar un hotel después de pagar o salir del hotel ya. ¿Verdad? I check out of the hotel early to catch my plane to New York. Yo salí del hotel temprano para atrapar o para alcanzar, para tomar mi avión que va a los Estados Unidos, a Nueva York. Por último, tenemos otro que ustedes conocen que es come on. Come on. ¿Ok? Es otro phrasal verb. ¿Qué significa para darle ánimo a alguien de hacer algo? ¿Ok? Come on, we'll be late. Vamos, llegaremos tarde. O come on, you can do this. Vamos, tú puedes hacer esto. Esto que vemos aquí es simplemente una mínima muestra de la cantidad inmensa de phrasal verbs que existen en inglés. No les digo eso para desanimarlos, sino para que sepan que esto es un tema por sí solo. Estamos hablando de que los phrasal verbs tienen libros de phrasal verbs. Y no crea que usted es el único que tiene que estudiarlos. Los mismos americanos también tienen que estudiarlos porque son muchos. Ahora bien, hay un grupo de phrasal verbs que se usan más comúnmente. Y son esos los que usted debe de dominar cuando usted quiere comunicarse. Estos que están aquí son phrasal verbs de uso constante, de uso común. Así que ya aquí usted va ganando. Bien, entonces chicos, para el próximo martes vamos a tener una clase un poco más extensa donde vamos a ver el tema de Describing Personal Experiences, describiendo experiencias personales. Vamos a discutir comida, recetas y métodos de cocción, discuss food, recipes and cooking methods y peticiones con verbos modales. Vamos a ver de nuevo verbos modales. Bien, recuerden que aquí dice Monday, pero es Tuesday, para el próximo martes 14, que es el próximo martes, tendremos nuestro primer Kahoot de los temas que hemos visto. ¿Ok? Quiero que le den una repasadita a todo eso para que esa información se acople y podamos seguir construyendo sobre ella, porque vamos a seguir ahondando y profundizando en estos temas. El texto de las tradiciones no se me ha olvidado, lo tenemos por ahí pendiente y lo vamos a seguir trabajando. Lo que pasa es que tenemos que avanzar un poquito más con la gramática para introducir eso. Pero como les decía, vienen más Kahoot, más quizzes, más de todo, ¿ok? Para que se mantengan activos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Si no hay ninguna pregunta ni ninguna duda, los voy a dejar ahora para que trabajen con su quiz.
Desde que cierre la sesión, le mando el quiz, realizan la práctica y automáticamente a mí me llega la calificación. Puede enviar su score, una captura del resultado final por el grupo para así ver que lo están haciendo. Pero de todas formas, a mí me va a llegar. Recuerden que tienen hasta mañana a las 12 del mediodía para hacerlo. Es de los verbos que ya vimos. El martes estaríamos introduciendo el nuevo listado con el que vamos a trabajar hasta el final de enero, ¿ok? Así que chicos, ya ustedes saben, esta clase va a estar disponible en el día de mañana. La práctica nueva está ahí. Terminen y pónganse al día con las demás prácticas. Y have a really nice weekend and see you on Tuesday again. Good night. Goodbye. My teacher. Goodbye. My Goodbye. Goodbye. Bye, teacher. Bye, chicos. Goodbye.